El Comentario Podcast presenta el informativo rural. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa, un informativo semanal realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero sobre la España rural que se ofrece dentro del podcast El Comentario. Nos encontramos una semana más ante los micrófonos para traerles el pulso de nuestra tierra, ese latido constante y a veces doloroso que emana de nuestros campos y de nuestros pueblos. En estos últimos 5 días la actualidad agraria ha venido marcada por una dualidad que define perfectamente la compleja relación del agricultor con la naturaleza y con la administración, pues hemos mirado al cielo con preocupación por el exceso de agua en el sur y hemos mirado al asfalto de la capital con reivindicación por la falta de rentabilidad en el norte y en el centro. Comenzamos este extenso repaso situándonos en la comunidad autónoma de Andalucía, donde el tiempo ha decidido mostrar su cara más amarga tras meses de sequía angustiosa. Si bien es cierto que el refranero popular nos recuerda que nunca por mucho llover fue mal año, la realidad de esta última semana ha puesto a prueba la veracidad de tal afirmación en las provincias occidentales de la región. Un tren de borrascas de una virulencia inusitada ha barrido los campos andaluces, dejando tras de sí un rastro de agua que, si bien ha aliviado las reservas de los embalses, ha castigado severamente la infraestructura agraria y los cultivos en plena producción. Según los datos más recientes que manejan las organizaciones agrarias y que hemos podido contrastar en este programa, se estima que más del 20% de la producción agrícola en las zonas afectadas ha sufrido daños irreversibles. No estamos hablando de pérdidas menores, sino de un golpe estructural a la campaña de invierno que es vital para la economía de miles de familias. La situación es especialmente dramática en la provincia de Huelva, donde el sector de los frutos rojos se encontraba en un momento crucial de la temporada. Los informes preliminares de Agroseguro hablan de cifras que encogen el corazón, pues se han contabilizado hasta 5.200 parcelas afectadas por el temporal. Estamos hablando de una superficie que supera las 2.400 hectáreas de terreno anegado, donde el agua no solo ha estropeado la fruta que estaba lista para la recolección, sino que ha dañado las propias plantas, hipotecando la producción de las próximas semanas. Los caminos rurales, esas arterias por las que circula la vida de nuestras explotaciones, han quedado en muchos casos intransitables, convertidos en barrizales que impiden el acceso de la maquinaria y de los trabajadores a los tajos. Es una imagen desoladora la de ver cómo el agua que tanto se ha implorado durante el último año llega ahora con una fuerza desmedida, rompiendo taludes, desbordando arroyos y llevándose por delante el esfuerzo de meses de trabajo e inversión. En total se calcula que el temporal ha impactado sobre 14.000 hectáreas de cultivo en toda la comunidad andaluza, una cifra que pone de manifiesto la magnitud del desastre y que obligará a las administraciones a declarar zonas catastróficas y a habilitar ayudas urgentes para que los agricultores puedan recuperar la capacidad productiva de sus fincas. Pero si el agua ha sido protagonista en el sur, el fuego de la indignación lo ha sido en el centro de la península. Esta semana las calles de Madrid han vuelto a escuchar el rugido de los motores de los tractores en una nueva demostración de fuerza y unidad del sector primario. Fue el pasado miércoles, día 11 de febrero, cuando la capital de España se despertó con la presencia de cientos de agricultores y ganaderos que, convocados por la organización Unión de Uniones, decidieron marchar una vez más hasta las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. No era un desfile festivo, sino un grito de auxilio y de protesta ante una situación que muchos califican ya de insostenible. Bajo el lema de defender un campo vivo y rentable, cerca de 500 tractores colapsaron las arterias principales de entrada a la ciudad, provocando retenciones en carreteras clave como la de Toledo o la de Burgos y llevando el mensaje del mundo rural al corazón de la urbe cosmopolita. Los motivos de esta movilización no son nuevos, pero sí son cada vez más acuciantes. En el centro de las reivindicaciones se encuentra el rechazo frontal a las políticas comerciales de la Unión Europea y muy específicamente al acuerdo con Mercosur. Los agricultores españoles denuncian que la entrada masiva de productos procedentes de países terceros que no cumplen con las mismas exigencias sanitarias, laborales y medioambientales que se imponen en Europa supone una competencia desleal que está destruyendo el tejido productivo nacional. No se puede competir, dicen, con las manos atadas a la espalda mientras otros juegan con reglas mucho más laxas. A este descontento se suma la burocracia asfixiante de la nueva política agraria común, que ha convertido la labor del agricultor en un interminable papeleo digital que resta tiempo al cuidado de la tierra y del ganado. La figura del cuaderno digital de explotación sigue siendo un caballo de batalla, pues para muchos pequeños productores supone una barrera tecnológica y administrativa difícil de franquear sin el apoyo adecuado.
La protesta del miércoles 11 también tuvo su eco en el ámbito político, pues la formación Vox llevó al Congreso de los Diputados las demandas de los manifestantes exigiendo al gobierno una postura firme en Bruselas contra el Pacto de Mercosur y una revisión de los ecoregímenes de la política agraria común. Se vivió una jornada de tensión política y social donde se hizo evidente que la brecha entre el despacho donde se legisla y el surco donde se trabaja sigue siendo profunda. Los agricultores que llegaron hasta la plaza de Atocha tras recorrer el Paseo de la Castellana dejaron claro que no van a cesar en sus movilizaciones hasta que se tomen medidas reales que garanticen unos precios justos por encima de los costes de producción tal y como establece la ley de la cadena alimentaria, una ley que según denuncian se incumple sistemáticamente sin que las sanciones lleguen a disuadir a los grandes operadores de la distribución. Cambiando de tercio pero sin abandonar la preocupación que recorre el sector, debemos detenernos en la crisis estructural que atraviesa el mundo del vino. Las noticias que nos llegan desde las principales denominaciones de origen son alarmantes y hablan de una reconversión dolorosa pero quizás inevitable. Tras conocerse los datos definitivos de la vendimia del año 2025, la cual ha sido calificada como la segunda peor de lo que llevamos de siglo con apenas 34 millones de hectolitros recolectados, el sector se enfrenta a la paradoja de tener una baja producción y sin embargo tener dificultades para dar salida al vino almacenado. El consumo mundial de vino está cayendo de forma sostenida, arrastrado por los cambios en los hábitos de los consumidores y por la incertidumbre económica global. Ante este escenario, organizaciones agrarias como la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos han alzado la voz para alertar de la gravedad del momento. Se empieza a hablar ya sin tapujos de la necesidad de activar medidas de arranque de viñedo, una solución drástica que implica arrancar las cepas para reducir la oferta y equilibrar el mercado. Es una medida que duele en el alma de cualquier viticultor, pues una viña no es un cultivo anual que se siembra y se recoge, sino un proyecto de vida que tarda años en dar sus mejores frutos. Sin embargo, en zonas tan emblemáticas como La Rioja, la Asociación de Bodegas Familiares ya ha puesto sobre la mesa la propuesta de arrancar hasta 6.700 hectáreas de viñedo, lo que supondría eliminar aproximadamente el 10% de la superficie actual de la denominación. Argumentan que es preferible redimensionar el sector a tiempo que mantener una agonía de precios bajos y rentabilidad nula que acabe expulsando a los viticultores profesionales. Además, el fantasma de los aranceles comerciales y las trabas a la exportación sigue presente, complicando aún más el panorama para nuestras bodegas, que ven como mercados tradicionales se cierran o se encarecen. Por otro lado, y si nos centramos en el mercado del aceite de oliva virgen extra, ese oro líquido que es bandera de nuestra agricultura, observamos esta semana una tendencia a la estabilización de los precios, aunque en niveles que siguen siendo motivo de debate. Según los últimos datos recogidos por el Sistema de Información de Precios en Origen, los valores se han mantenido con ligeras oscilaciones. En la Comunidad de Andalucía, principal productora mundial, el precio del aceite de oliva virgen extra se ha situado en el entorno de los 4,44 € por kilogramo, mientras que el virgen se paga a 3,80 € y el lampante a 3,61 €. Si miramos la media nacional, el virgen extra cotiza ligeramente por debajo, en torno a los 4,17 €. Estos precios reflejan un ajuste tras las subidas históricas de las campañas anteriores provocadas por la sequía. Ahora, con unas perspectivas de cosecha algo mejores, aunque no excedentarias, el mercado busca un nuevo equilibrio. Para el consumidor es un alivio ver que el precio en el lineal se modera, pero para el olivarero, especialmente el de olivar tradicional de montaña, estos precios comienzan a acercarse peligrosamente al umbral de la rentabilidad si tenemos en cuenta el incremento de los costes de los insumos, la energía y la mano de obra. La volatilidad sigue siendo la norma y cualquier noticia meteorológica, como las lluvias de esta semana, tiene un reflejo inmediato en las cotizaciones de las lonjas. Es importante destacar que el consumo de aceite de oliva se ha resentido por los altos precios de los últimos años, y el reto ahora es recuperar a esos clientes que se pasaron a otras grasas vegetales más baratas, demostrándoles que la salud y la calidad que aporta nuestro aceite valen cada céntimo que se paga por él. No podemos cerrar este informativo sin mirar a la cabaña ganadera, que sigue luchando contra las enfermedades animales que amenazan la viabilidad de las explotaciones. La enfermedad hemorrágica epizootica sigue siendo una pesadilla para los ganaderos de vacuno. Esta semana las autoridades sanitarias de la Comunidad de Cantabria han confirmado nuevos datos que certifican la expansión del virus.
Se han registrado un total de 1.890 animales afectados en la región desde el inicio del brote, con 26 focos activos detectados. Aunque la mortalidad no es tan elevada como en otras patologías, la morbilidad, es decir, el número de animales que enferman, pierden peso y sufren abortos, es altísima, lo que genera unas pérdidas económicas devastadoras para el ganadero. Existe ya una vacuna autorizada desde julio del año pasado, pero la polémica surge en torno a su financiación. Los ganaderos exigen que sea la administración quien sufrague el coste de la inmunización al tratarse de una cuestión de sanidad animal de interés general, mientras que los recursos públicos fluyen con cuentagotas. A esto se suma la preocupación por la lengua azul, otra enfermedad transmitida por mosquitos que obliga a restricciones de movimiento del ganado, complicando la venta y el transporte de los animales. La imagen de las vacas enfermas con dificultades para caminar y alimentarse es un duro golpe moral para quienes dedican su vida a cuidarlas, y la sensación de indefensión ante la propagación de los vectores transmisores es palpable en las reuniones de las cooperativas y en los foros ganaderos. Finalmente echamos un vistazo a las lonjas de cereales, donde la semana ha transcurrido con una calma tensa. En los mercados de referencia como la lonja de León o la de Palencia, los precios han repetido cotización o han sufrido variaciones mínimas. El trigo se ha pagado en el entorno de los 193 a 195 euros por tonelada, mientras que la cebada se ha mantenido en los 185 euros. Son precios que, según los cerealistas, no terminan de cubrir los costes de una campaña que se presenta incierta. Las lluvias recientes han impedido en muchas zonas realizar las labores de abonado de cobertera, lo que podría afectar a los rendimientos finales si el tiempo no da una tregua en las próximas semanas. El agricultor de cereal vive siempre mirando al cielo y a la pizarra de la lonja, atrapado entre la meteorología y la especulación de los mercados internacionales de materias primas. Así transcurre la vida en nuestro medio rural, entre la lucha contra los elementos y la batalla por unos precios dignos. Una semana más hemos intentado trasladarles la realidad de nuestros pueblos, con la esperanza de que la voz del campo se escuche alta y clara en todos los rincones de la sociedad. Porque un país que olvida a su sector primario es un país que pierde su soberanía y su identidad. Nosotros seguiremos aquí al pie del cañón, contando lo que pasa en los surcos y en las dehesas. Guión, dirección y realización: Agustín Sancho Cubero.